Hola, mi nombre es Grecia Contreras, soy egresada de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y actualmente estoy en el posgrado, estoy estudiando la maestría en Derecho. Y este video es para compartirles acerca de qué estamos haciendo los egresados de la facultad en distintos ámbitos. Creo que mi ámbito es muy distinto a lo que normalmente pensamos que está haciendo un abogado. Y quiero platicarles acerca de los proyectos que he hecho en programas internacionales o voluntariados internacionales. El primer proyecto en el que participé cuando tenía 18 años fue reunir fondos para poder construir una clínica médica en Etiopía. ¿Y por qué en Etiopía? Muchas veces pensamos que debemos de ayudar primero en comunidades aquí en México que están en pobreza, pero sí quiero platicarles la importancia de por qué creo que deben de tener una experiencia en otro lugar del mundo, en algún país en desarrollo. Y esto es porque muchas veces cuando nosotros tenemos una calidad de vida superior y que tenemos, por ejemplo, agua caliente, agua limpia, agua potable, que tenemos un transporte público que funciona, que tenemos lugares a donde atendernos, que tenemos farmacias, que tenemos clínicas, para nosotros es muy normal tener todo esto porque siempre hemos vivido de esa forma. Pero cuando tú te encuentras inmerso, cuando viajas a 7,000 kilómetros o más y estás inmerso en una sociedad muy distinta a la forma en donde tú naciste, con gente que tiene una educación muy distinta y de los privilegios muy distintos a los que tú has tenido, ahí es donde, como tú siempre estás acostumbrado a tener otra forma de vida, al no tenerlo y vivir las carencias que estas personas viven, transportarte en los mismos autobuses que ellos, tomar de la misma agua, no tener atención médica, preocuparte por no poder atenderte en caso de que pase algo, ahí es donde tu cerebro empieza a pensar y empezamos a desarrollar formas de cómo poder solucionar ese problema que está viviendo la comunidad. Por ejemplo, si no tienen agua potable, tu cerebro necesita y tu persona necesita tener agua limpia para consumirla, necesita medicamentos, etc. Y de esa forma, con las habilidades que tú sabes o el conocimiento o una visión distinta a la que tiene esa comunidad, es de la forma en la que puedes aportar. Sabemos perfectamente que existe una Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, que yo lo vi en los primeros años de carrera, pero que, como les dije, en los veranos y en los intercambios que tuve la oportunidad de hacer en la Facultad de Jurisprudencia, el primero en la UNAM y el segundo en la Universidad de Granada en España. Y pues bueno, de ahí empieza mi inquietud de querer conocer otros rincones del mundo en donde quizá el Estado o la Constitución o las leyes no protegen de la misma forma que nos protegen a nosotros los mexicanos una ley o algún programa social, etcétera, etcétera. Les quiero platicar primero de la primera experiencia que tuve cuando me fui a África. Estuvimos trabajando durante 2 años aquí en un proyecto que se llamó Kelafo Project, junto con voluntarios saltillenses que quisieron participar para donar dinero y construir una clínica médica para las mujeres que sufren de VIH-Sida, que tenían enfermedades como tuberculosis y que eran mujeres que vivían inmersas en la prostitución y que eran explotadas. Y fueron explotadas en un pueblo que se llama Gode, en Etiopía, que está en la frontera con Somalia y que es un pueblo que no tiene gobierno, no tiene organizaciones internacionales que los está apoyando, y es por eso que a raíz de que supimos de esa problemática quisimos reunir fondos y quisimos donar una clínica médica en Etiopía. Trabajamos durante 2 años con proyectos involucrando a todos los saltillenses en Saltillo, a gente que también estaba en Europa y en otros países para que donara y que aportara en África. Y posteriormente, en el 2017, fue cuando fuimos a inaugurar esta clínica y fue mi primer acercamiento con personas somalíes y personas etíopes. Fue una experiencia increíble. En tema de derechos humanos vi todas las carencias que se puedan imaginar, todo el tipo de violaciones de derechos humanos y todo la falla de un gobierno que puede tener con alguna población. ¿Por qué decidimos apoyar allá y no apoyar aquí en México? En México todavía te puedes ir a una comunidad muy, muy carente de recursos en el sur o en el norte del país
y tienen ellos la facultad, o tú tienes la posibilidad de exigirle al gobierno que esté en ese sector a que cumpla con sus obligaciones como gobierno, o la sociedad civil y organismos internacionales que están en México y que están operando. Pero ¿qué pasa cuando son lugares que se dejaron después de la guerra, o que son lugares que no tienen recursos naturales, que no tienen petróleo, que no tienen ningún interés para ninguna población, y que es gente que son nómadas, tienen que irse mudando conforme se van acabando los recursos, se van muriendo los animales, no tienen ayuda médica, etcétera, etcétera? Ese es el poblado en el que ayudamos y fue mi primera experiencia internacional. Fue cuando fuimos a inaugurar esa clínica. Estuve 2 meses en ese poblado conociendo las problemáticas de la gente, conociendo a las familias, a los niños, y posteriormente en otro proyecto volví a estar en África, en la frontera de Sudán del Sur con Etiopía. Sudán del Sur también tiene guerra civil en estos momentos, y ahí lo que hice fue participar con las monjas de Madre Teresa de Calcuta y con organismos internacionales, porque hay muchas personas con discapacidad y muchas personas con problemas mentales que están en las calles y que en muchas ocasiones los tienen amarrados y los maltratan por la ignorancia, porque creen que son personas que tienen demonios, literal tienen chamanes que muchas veces pues maltratan a la gente, para que los tratan como animales porque creen que no son humanos. Entonces esa segunda experiencia en una población muy vulnerable me puso a mí a pensar en muchas situaciones que pudiéramos mejorar y que pudiéramos aportar. Desafortunadamente ahí no pudimos inaugurar otra clínica, pero sí apoyamos a un sacerdote italiano para ver de qué forma podíamos aportar en México. Y pues posteriormente, el verano siguiente, me fui a el primer proyecto que hice en Asia, que fue en Filipinas. En ese proyecto fuimos a una comunidad que se llama, es una ciudad que se llama Cebu, y trabajamos con Rise Above Foundation, que está administrada y fue fundada por un matrimonio de Dinamarca, y ellos lo que hicieron fue construir un centro comunitario para los niños, para bebés, niños y mujeres que viven en los basureros, en los lugares los rinconcitos más pequeños que tiene Filipinas. Hay que recordar que Filipinas hace años sufrió un tsunami muy fuerte que destruyó muchísimas familias y dejó una ciudad y un país destruido en su mayoría, y pues obviamente el gobierno no tenía los fondos para apoyar estas comunidades, y el fin de este proyecto era que fuéramos voluntarios y que pudiéramos aportar en el centro comunitario, dándoles clases de inglés, dándoles clases de empoderamiento a las mujeres, que pudiéramos platicarles acerca de finanzas personales para que tuvieran proyectos de vida en los adolescentes, hablar de temas de sexualidad, hablar de darles un panorama distinto y de opciones que tienen al viajar a otros lugares, pero todos incentivándolos a que no dejen los estudios. También posteriormente, el año siguiente, que fue el verano pasado, tuve la oportunidad de participar en un proyecto en Vietnam en la ciudad de Hanoi, que es la capital de Vietnam, en un centro donde tienen a personas con discapacidad y que los tienen en salones en situaciones bastante precarias, pero que tienen proyectos para apoyar a los niños a su desarrollo. Son niños que tienen discapacidad, pero aparte hay niños con autismo que tienen capacidades increíbles y que simplemente no tienen los recursos para desarrollarlas. Y ahí lo que hicimos fue más que nada la convivencia, poder ver cómo podíamos aportar con dinámicas para los niños en esta situación. Igual hicimos recorridos en Vietnam, que fuimos a la cárcel de Hoa Loa, que es pues conocida históricamente como uno de los lugares donde más se han violentado los derechos humanos para estadounidenses, para franceses, etcétera, cuando fue la guerra ahí. Y pues aparte de la parte social, hicimos turismo social también, para ver los lugares históricos después de la guerra y ver cómo un país que sufrió tanto pues ha desarrollado mucho. Después de haber estado en Vietnam, volví a liderar un proyecto como embajadora de Travelers with Cause con nutriólogas de la Ciudad de México y de Monterrey, en donde
el proyecto que teníamos era de informar, bueno, regresé a Filipinas, al lugar donde ya había estado, el mismo centro comunitario, y ahora con el proyecto de incentivar y de informar a las mamás y a los niños de que es una alimentación sana, porque nos dimos cuenta en la primera visita en Filipinas que muchos niños tenían diabetes y tenían problemas en el hígado y tenían, pues obviamente tenían muchísimos problemas dentales, tenían muchos problemas de defensas bajas, tenían infecciones por estar en la basura, donde había animales muertos, donde había comida, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue preparar desde México un programa que pudiéramos llevar y pudiéramos instruir a las mamás para que supieran desde la importancia de la lactancia materna en los primeros días, cómo empezar a incorporar los alimentos a los bebés y no empezarles a dar refresco cuando ya tienen 2 meses de edad, o temas que para nosotros son básicos, pero que para ellos es importante que alguien más vaya y los instruya por la falta de atención médica. Además de eso, notamos que los adolescentes no tienen un plan de vida, no tienen una planeación, no tienen expectativas de nada, entonces quisimos llevar cursos de planeación económica o de orientación, exacto, orientación de cómo ellos pueden ahorrar y cómo pueden destinar sus recursos de manera más eficaz para que puedan lograr más con menos. Y pues bueno, la convivencia con esa población nos enriqueció muchísimo a nosotros también, que damos muchas cosas por sentado. Y yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos que están aprendiendo en la facultad ahorita, los lleven no solo a comunidades en México, sino que salgan de su área de confort y que visiten zonas como estos lugares. También tuve la experiencia de visitar lugares como Camboya, que hay un tema muy, muy importante de violación de derechos humanos con menores, con tráfico de menores, la prostitución, temas bastante críticos que violentan los derechos humanos y que es importante, si podemos nosotros, crear alguna planificación para ayudar, pues es de mucho valor. Y también que sirve mucho cuando tú vas y estás inmerso como ellos en un lugar que tiene todas las carencias, que no hay agua limpia, que no hay agua caliente, que no hay transporte público de calidad, y cuando tú vives como ellos te das cuenta de qué forma, bueno, como siempre has tenido el privilegio de tener esas cosas viviendo aquí en México, de alimentación sana, etcétera, te das cuenta como tu vida normal no tiene esas carencias, tu cerebro automáticamente empieza a pensar soluciones que tú puedes proponer a esa población. Ellos no tienen esa facultad porque ellos no han tenido otra realidad, entonces ellos no pueden pensar de qué forma pueden mejorar el lugar en donde viven. Entonces esa es la importancia de que alguien que viva en un país más desarrollado o que haya tenido una mejor calidad de vida, visite estos países en desarrollo para que su cerebro y nuestras experiencias y nuestras capacidades puedan aportar a la gente que no tiene esas capacidades y pueda solucionar problemas como otorgar una clínica de atención médica para mujeres que tienen SIDA, o que tú puedas desarrollar un proyecto en el que puedan tener agua potable, una comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo los incentivo a que cualquier cosa que ustedes crean que puedan aportar a un centro comunitario en un país en desarrollo, con toda confianza, que les voy a dejar mis contactos, que me lo puedan externar, que me digan que quieren participar, si quieren saber más, pues les puedo platicar de qué forma pueden acceder a estos programas. Principalmente recomendaría Travelers with Cause, que está en Monterrey y que he sido embajadora de sus proyectos, pero también que si tienen alguna otra duda, pues cuando me vean ahí en la facultad, que se puedan acercar conmigo y me puedan preguntar, y con mucho gusto puedo platicar con ustedes sobre estos temas.